Esto es The Legion Channel. Los comentaristas de las cartas del apóstol Pablo dicen que la primera carta a los Corintios se escribió alrededor del año 55 o 57, un poco antes del primero de los evangelios canónicos, el Evangelio de Marcos. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios encontramos un pequeño credo en donde se resume el querigma, el anuncio centrado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pablo dice esto: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. El fruto de un aborto porque es alguien que nació fuera de tiempo. Pablo fue testigo de la resurrección mucho tiempo después que el resto de los que aquí se elencan. Pablo escribe esta carta queriendo justificar dos cosas. Por un lado, que Cristo resucitó, porque algunos de la comunidad de Corinto empezaban a dudar de la resurrección de los muertos, y por otro lado quería dejar en claro que él también era un apóstol, aunque no había sido un testigo de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero el Señor se le apareció y lo constituyó también a él en apóstol. Como él lo que quiere justamente es justificar, como él lo que quiere es comprobar que esto es cierto, pone como testigos a todos personajes del sexo masculino. Ustedes saben que el término testigo tiene que ver justamente con la genitalidad masculina. Y en la antigüedad las mujeres no eran dignas de crédito en un juicio. La mujer nunca podía testimoniar en un juicio. Por eso Pablo pone a todos varones como testigos, empezando por Pedro, los 12, más de 500 hermanos al mismo tiempo, muchos de los cuales todavía viven, Santiago, los apóstoles, que no son los 12, y luego a él mismo. Sin embargo, en los evangelios canónicos encontramos que las mujeres son quienes dan el primer testimonio del resucitado. Son las mujeres, presididas por María Magdalena, las que van al sepulcro el domingo, bien de madrugada, con las primeras luces del día, van al sepulcro pensando quién nos correrá la piedra. Ellas habían visto esa piedra que había cerrado el sepulcro cuando sepultaron a las apuradas a Jesús, porque Jesús fue descendido de la cruz y enterrado rápidamente para no profanar el día santo de Pascua. Las mujeres pensaban quién nos moverá la piedra y cuando llegan al sepulcro se dan cuenta que la piedra ha sido movida, se asoman al sepulcro, descubren la tumba vacía y ahí tienen la revelación. La tumba vacía no es la revelación. La tumba vacía causa asombro. Piensan alguien se robó el cuerpo. Pero tienen una revelación. Y ahí se les explica que no hay que buscar entre los muertos al que está vivo. Y se les pide que vayan a anunciarlo. El verbo apostelo, de ahí viene la palabra apóstol, significa enviado.
Las mujeres son las primeras en ser enviadas. Las mujeres son los primeros apóstoles. El Papa Francisco ha vuelto a rescatar ese antiguo título de María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, de acuerdo al capítulo 20 del Evangelio de Juan. María, cuando se acerca al sepulcro y ve que el cuerpo no está, sale corriendo y va a buscar a Pedro y al discípulo amado, que vienen al sepulcro, se asoman y el texto dice, vieron y creyeron. Cuando San Agustín comenta esto, dice, ¿qué creyeron los apóstoles? Creyeron lo que había dicho María, que se habían robado el cuerpo, no que había resucitado. La resurrección es algo que se impuso, no es algo que se reflexionó, no es algo que se pensó. Pablo piensa en un discurso para probar que Jesús resucitó y que él es un apóstol. Y por eso pone a todos testigos varones. Sin embargo, los evangelios, que tienen otra lógica en su narración, nos ponen lo que seguramente estuvo en el inicio del cristianismo. Esas mujeres intrépidas, enamoradas de Jesús, que no aguantan más y el domingo con las primeras luces van al sepulcro para llorar a su maestro y se encuentran con el misterio. Algunos, con un pensamiento machista, dicen que las mujeres fueron elegidas porque ellas no se iban a guardar el secreto, enseguida lo iban a contar. Se ve que no han leído bien el final primitivo del Evangelio de Marcos, en donde las mujeres, atemorizadas ante la irrupción de lo sagrado, permanecen en silencio y cumplen aquello que Jesús había pedido durante todo el Evangelio, que se guarde secreto, el famoso tema del secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. Al final, las que lo cumplen son las mujeres. Pero nosotros tenemos a las mujeres en el comienzo de esta buena noticia de la resurrección. La muerte no ha triunfado, lo que triunfa es la vida. Un teólogo latinoamericano dice, el césped no llegó a crecer sobre la tumba de Cristo. El tercer día, el día de lo definitivo, Cristo se manifiesta, Cristo se comunica y lo hace primero a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque parece ser que en el plan de Dios siempre está preferir a los marginados. Lo vemos en muchos relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se eligen a mujeres estériles para que sean madres de hombres importantes. Se eligen a niños para que desenmascaren un crimen que quieren cometer venerables ancianos. Se busca lo último, lo desechado, para ponerlo en el centro. Y Jesús también nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Por eso nos dice, el que no se hace como un niño, es decir, como uno de los últimos, uno a los que no se tiene en cuenta, el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. La culpa de que hoy nosotros creamos en Jesús como el Señor resucitado, la tuvieron unas mujeres. Ellas tuvieron esa feliz culpa. Ellas fueron las que ocasionaron después esta tradición que hoy llamamos cristianismo. Ellas fueron las que anunciaron al Señor. Ellas fueron las que sacaron a los 12 y a los apóstoles, a los discípulos de su encierro y los convirtieron en auténticos discípulos del resucitado. Las mujeres entonces son las culpables en buen sentido. Y uso este término porque en nuestra cultura patriarcal muchas veces hemos culpado a las mujeres, empezando por Eva, ¿no? La que le entregó el fruto prohibido a nuestro padre Adán.
y de ahí en adelante, ellas siempre tienen la culpa. Sin embargo, en los evangelios se nos presenta a las mujeres como la causa de la propagación de la buena noticia. Y creo que muchos de nosotros, yo al menos, le debemos a varias mujeres el creer en Jesús. A nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras catequistas, a las señoras de la parroquia que se encargan de Cáritas, de la sacristía, de la secretaría, del comedor, de repartir los cancioneros, de preparar la liturgia. Esas mujeres siguen la tradición de aquellas y son las culpables de que muchos de nosotros hoy sigamos teniendo fe. Por favor, no bajen los brazos. Sigan haciendo lo mismo. Y un consejo. No se preocupen si las ordenan de diáconos o de presbíteros. Los que necesitan ser ordenados son aquellos que no ejercen todavía ese servicio, pero ustedes ya lo ejercen, sin necesidad de estola, sin necesidad de ordenación. Hoy, en este día de Pascua, doy gracias a todas las mujeres que en estos 2000 años nos han llenado de inquietud y son las culpables de nuestra fe. Muchas gracias.